Buenos días, el día de hoy vamos a explicar con respecto a la norma técnica de salud para la atención de la malaria y la malaria grave en el Perú. La finalidad de esta norma es aplicar la política de medicamentos antimaláricos en el país. Se debe garantizar también una oportuna y de calidad y eficaz atención de esta enfermedad. Con respecto a los objetivos, el objetivo general es una adecuada atención curativa y recuperativa de los pacientes, también una acción preventiva y recuperativa de la población en riesgo, como también reducir la mortalidad de la malaria en el país. Con respecto a los objetivos específicos, también se tiene la gestión, la cual está enfocada en desarrollar modelos de organización funcional y operativa, consolidar el sistema de registro de información gerencial, operacional y epidemiológico, como también coordinar con la Dirección General de Salud Ambiental, la planificación, programación, financiamiento y evaluación. Se debe coordinar con el Instituto Nacional de Salud la organización, programación, capacitación, control de calidad y evaluación del diagnóstico parasitológico. También efectuar con la Dirección General de Epidemiología de manera coordinada un monitoreo, evaluación y análisis integral. También con respecto a los objetivos específicos, se tiene la atención hacia las personas. Hacia ellas se debe asegurar y promover el acceso y prestación de una adecuada localización, diagnóstico y tratamientos, por supuesto, gratuitos. Asegurar también la efectividad de los servicios de salud. Esto referido a tratamiento, vigilación y monitoreo. Vigilar, monitorar y controlar la dotación y control de calidad de los medicamentos que se van a dar a los pacientes. Monitorear y evaluar las líneas terapéuticas y esquemas de tratamiento también de estos. También concertar y coadyuvar la implementación del sistema de vigilancia de la eficacia y la resistencia a medicamentos antimaláricos. Se debe gestionar la ampliación de la red de diagnóstico con criterios técnicos epidemiológicos. Con respecto al ámbito de la aplicación es obligatoria para el tratamiento de la malaria en todos los establecimientos de salud del ámbito nacional, público y privados, cuya base legal se encuentra con leyes y resoluciones ministeriales junto a un decreto supremo. Con respecto a las disposiciones específicas, la población objetiva de esta norma es la población en general de todo el país. El énfasis de esta norma debe ser en espacios geográficos estratificados con muy alto o alto riesgo de contagio. Incluirá también poblaciones rurales y grupos vulnerables. Con respecto a consideraciones específicas, se tiene la identificación precoz de febriles y el diagnóstico oportuno de estos. Se administrará tratamiento en terapia combinada, completada y supervisada. También se deberá curar al enfermo e interrumpir la cadena de transmisión. Perdón. El tratamiento antimalárico deberá contemplar la curación parasitológica y clínica, lo cual retardará la presencia de esta enfermedad de manera de emergencia y la diseminación del fármaco o la resistencia relacionada a este. El tratamiento, por supuesto, debe ser gratuito. Con respecto a la localización y diagnóstico de casos, la actividad primordial de un servicio de salud con respecto a la malaria es la búsqueda e identificación del febril. ¿Qué es un febril? Es aquel paciente que tiene o ha tenido fiebre mayor a 37 grados en algún momento durante los últimos 15 días y estado o reside en áreas de riesgo. La localización del febril se debe hacer en dos frentes, intramural y extramural. Esto es referido a si es dentro del centro de salud o saliendo fuera. Hay situaciones especiales, por ejemplo, cuando se incrementa la notificación de casos o estaciones donde se conoce que hay un aumento de la transmisión. En estos casos se intensificará la búsqueda extramural. El diagnóstico de casos. Este se da mediante la gota gruesa, la cual es un examen fundamental y rutinario. Será positiva cuando se haya Plasmodium, Vivax falciparum, malaria ovale u otras formas mixtas. Esto nos confirmará el diagnóstico. Otras formas en las cuales se confirma el diagnóstico es la inmunocromatografía mediante tiras reactivas, en la cual se observarán las mismas especies, a excepción de Plasmodium ovale. El PCR también. Existe una red nacional de laboratorios en salud pública, los cuales efectúan el diagnóstico con la prueba de gota gruesa y frotis, también las pruebas inmunocromatográficas y otros métodos. ¿Cómo se hace el examen diagnóstico o el método diagnóstico de la gota gruesa? Primero se hace una punción con lanceta en un dedo de la mano izquierda, en la zona lateral. Obviamente, antes de esto se hará una limpieza y desinfección del área. La primera gota se descartará, luego las segundas dos gotas se toman en la lámina portaobjeto. Una de estas gotas servirá para detectar la presencia de Plasmodium y la otra para el Fortis. Esta para identificar la especie en particular. Si por algún caso en todo este proceso el transporte para la observación de las muestras demorará más de 4 días, estas se colorearán con Giemsa, se envolverán y se rotularán para su posterior envío. ¿Cómo se interpreta la densidad parasitaria de la gota gruesa? Pues bien, para la densidad parasitaria se utiliza el conteo de cruces, el cual es un método cualitativo. Para el cálculo de parásitos se
utilizar la unidad por microlitro de sangre, el cual es un método cuantitativo. En el conteo de cruces, un conteo de cruces, la inmersión en el microscopio se debe observar 100 campos. Dos cruces una media cruz es de 40 a 60, una cruz o un parásito por cada campo es 100, dos cruces 2 a 20 por cada 100 campos, tres cruces 21 a 200 por 100 campos y cuatro cruces de 200 en 100 campos. Para el conteo por microlitros se utiliza el estadio en vivo utilizando para la evaluación de la terapia, en la cual se registra de la siguiente manera. Para informar la especie de malaria identificada se anotará las iniciales siguientes. Plasmodium vivax de V para falciparum un F, para malaria M, para la infección mixta V/F, F/M, dependiendo del tipo, ¿no? Um, Cuando se tenga, por ejemplo, infección por falciparum, se informará de la siguiente manera con respecto a las fases de desarrollo y densidad de los parásitos. Entonces, F, anillos solamente, FG, gametos solamente, F y FG, anillos y gametos. De esta manera se registrarán los resultados de un examen de gota gruesa con respecto al cálculo de parásitos. El control de calidad del diagnóstico de malaria. También se tiene que controlar y revisar con periodicidad trimestral los laboratorios que hacen este diagnóstico. La supervisión técnica indirecta o el control de calidad del diagnóstico de malaria requiere capacitación previa y debe ser conforme a las especificaciones técnicas. Con respecto a la organización y programación de la localización de los febriles, se tienen que considerar ciertos puntos. En áreas endémicas será esto una actividad regular, permanente, intra y extramural. En áreas no endémicas se realizará en los servicios de salud, considerando solamente antecedentes epidemiológicos y la clínica que pueda presentar el paciente. La organización y la programación de esta búsqueda y localización es responsabilidad del jefe de servicio. Una vez localizado el febril, se le realizará el examen de gota gruesa, protis o la inmunocromatografía. Toda persona que localice un febril deberá llenar un formato y registrar en el libro de febriles. Y en la comunidad, los promotores y colaboradores voluntarios tendrán una participación similar en lo que corresponde a la localización de febriles. La localización intramural se realiza por parte, por supuesto, de los miembros del personal de salud y en áreas con alta transmisión de malaria se realizará una búsqueda activa periódica extramural. En áreas no endémicas será una búsqueda activa que se hará en poblaciones especiales como por ejemplo los inmigrantes. Con respecto al control de colaterales, ¿qué es un colateral? Es toda aquella persona que comparte el mismo riesgo de transmisión de malaria con la persona enferma con malaria. Se considerará a estos como parte de la estrategia de localización de febriles y búsqueda de casos de malaria. Se dice que por un caso de malaria existen 4 colaterales. A estos se les debe censar y administrar la primera dosis de tratamiento de malaria luego de ser examinados. A todo colateral se debe hacer su análisis y examen físico y su examen clínico. Este puede hacerse en el servicio de salud o en su domicilio, sea extramural. Ahora tendremos que definir ciertos términos con respecto a las definiciones operacionales. Un febril es aquella persona con fiebre mayor a 37.5 que en algún momento durante los últimos 15 días ha presentado este síntoma, que procede o reside en zonas o áreas de riesgo de transmisión de malaria. Caso confirmado. Esto es aquella persona con hallazgo de plasmodium en un examen de gota gruesa, frotis o algún otro método de diagnóstico de laboratorio. Un caso probable es todo aquel febril que presenta un cuadro clínico de fiebre, escalofríos, cefalea y malestar general con antecedente de exposición, procedencia o residencia en áreas endémicas de transmisión de malaria, en quien se debe iniciar tratamiento antimalárico con un examen de gota gruesa y otro procedimiento de diagnóstico. Un colateral es es aquella persona que pernocta una misma vivienda, comparte el mismo riesgo de transmisión de malaria con la persona enferma. Estas personas pueden pertenecer o no a un al núcleo familiar, social o ocupacional. Un caso autóctono es todo aquel caso que se demuestra que la infección ocurrió dentro de un espacio geográfico poblacional correspondiente al establecimiento de salud, distrito o localidad que notifica el caso. Caso importado es todo aquel que en la investigación epidemiológica se demuestra que la infección se ha adquirido en un espacio geográfico diferente al del establecimiento de salud. Un caso grave de malaria es todo aquel caso confirmado que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma: deterioro del estado de conciencia, anemia severa, parasitemia elevado, signos de insuficiencia aislada o localizada. Su manejo, por supuesto, requiere hospitalización y tratamiento especializado. Hay un caso probable de malaria grave, aquel paciente con antecedente fiebre, residente o procedente de áreas endémicas de malaria, con por lo menos uno de los criterios de gravedad. El caso confirmado de malaria grave es todo aquel paciente que por lo menos satisface uno de los criterios que figuran anteriormente y se demostró en los análisis parasitológicos formas asexuales de plasmodium falciparum en el ambiente de gota gruesa u otro método diagnóstico.
La recidiva. Se considera recidiva a la persistencia o aparición de los síntomas clínicos de malaria y hallazgos parasitológicos en un paciente por falta de terapéutica al tratamiento, luego de 30 días de haberse administrado el tratamiento completo y supervisado. La reinfección se considerará a la presencia de síntomas, signos clínicos y hallazgos parasitológicos de infección por malaria en un individuo después de 30 a más días de haber culminado el tratamiento antimalárico y de haber obtenido la categoría de egreso como curado en el estudio de cohorte de tratamiento. Estos pacientes se notificarán como casos nuevos en la vigilancia epidemiológica y el informe operacional mensual. Las líneas terapéuticas para el tratamiento de la malaria no complicada. Se tienen esquemas terapéuticos por vía oral. Sobre la base cloroquina y primaquina para el tratamiento de Plasmodium vivax y malaria. Hay 3 esquemas selectivos, de acuerdo al nivel de respuesta para la malaria. Se tiene sulfadoxina o pirimetapina más artesunato, mefloquina artesunato, quinina, clindamicina y primaquina. El tratamiento de malaria para los adultos, ¿no? La cloroquina y primaquina por 7 días. Primero, se realizará los 2 primeros días cloroquina a 10 miligramos por kilogramo de peso. Los 2 primeros días, luego se bajará a 5 miligramos por kilogramo de peso por día. La primaquina se dará todos los días por 7 días en la misma dosificación, que sería 0.5 miligramos por kilogramo de peso. En total sería 4 tabletas, ¿no? A los gestantes, a las mujeres gestantes no se les administrará la primaquina. Para niños, se tiene de igual manera la primaquina a 0.5 miligramos por kilogramo de peso durante los 7 días y la cloroquina solo los 3 primeros días, los 2 primeros a 10 miligramos y el tercero a 5 miligramos. Por supuesto, también hay una observación con respecto a la primaquina, la cual no se debe administrar a menores de 6 meses. El tratamiento para gestantes. Las gestantes no deben recibir primaquina, como mencionamos anteriormente, debido al riesgo de producir hemólisis a metemoglobinemia en el feto. Solo se les administrará cloroquina en la forma descrita para el adulto a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso. Luego se administrará semanalmente una dosis de cloroquina de 2 tabletas o 5 miligramos de base por kilogramo de peso hasta la semana del parto. Después del parto se le administrará 2 tabletas de primaquina de 15 durante 7 días. El tratamiento de malaria por plasmodium malariae. Se administrará 2 medicamentos, igual de cloroquina y primaquina en un esquema de 3 días. El tratamiento de malaria por plasmodium malariae en los adultos. El medicamento se utilizará en 3 días, la cloroquina, los 2 primeros días a 10 miligramos por kilogramo de peso, el tercero a 5 miligramos por kilogramo de peso por día. La primaquina, 3 tabletas de 0.75 miligramos por kilogramo de peso el tercer día. Gestantes no se les administrará primaquina por los efectos que ya se mencionaron. En niños, el tratamiento se basa también la cloroquina primaquina en 3 días. La cloroquina 3 días y la primaquina el último día, el tercer día. Los 2 primeros días cloroquina en 10 miligramos por kilogramo de peso y el tercero 5 miligramos por kilogramo de peso. El tercer día primaquina 0.75 por kilogramo de peso. Para gestantes no deben recibir primaquina y el tratamiento con cloroquina es suficiente. Para Plasmodium falciparum, en áreas amazónicas se da artesunato y mefloquina. Para adultos, gestantes y niños. Como se mencionó, los 3 medicamentos a razón de quinina a 300 miligramos, clindamicina 300 miligramos y primaquina 15 miligramos por 7 días. Hay tratamiento que es resistente a mefloquina más artesunato para los adultos. Entonces se dará en la mañana, tarde y noche los siguientes medicamentos. En la mañana quinina, clindamicina y primaquina. En la tarde quinina y en la noche quinina y clindamicina. A razón de 7 días cada todo este régimen. En los primeros 2 días, quinina en las mañanas, en la tarde y en la noche. El tercer día ya se agrega a la terapéutica la clindamicina y la primaquina, por supuesto también la clindamicina en la noche. Y así, solo el tercer día será primaquina en la mañana, el resto de días se retira de la terapéutica. La primaquina no se debe administrar como mencionamos en gestantes. Cuando es resistente a mefloquina y artesunato para los niños. Se dará también quinina, clindamicina y primaquina en la mañana, en la tarde quinina, en la noche quinina y clindamicina. De igual manera, los primeros 2 días se dará quinina en la mañana, tarde y noche. Al tercer día se agregará clindamicina y primaquina y la clindamicina en la mañana y en la noche.
y los últimos 4 días se quitará solamente la primaquina de la mañana. Con respecto a la elección de esquemas y líneas terapéuticas para el tratamiento de malaria no complicada en áreas de farmacoresistencia, el esquema farmacológico para este será individual y dependerá de la especie de Plasmodium presente. Está en el diagnóstico, debe haber una parasitemia, a criterios clínicos también antecedente y criterio epidemiológico de resistencia. Con respecto a criterios clínicos, el cuadro clínico debe ser complicado o quizá no complicado. Áreas endémicas de malaria por Plasmodium falciparum con resistencia a cloroquina. Estas se dan en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Las líneas de tratamiento son 3 líneas. La primera, esquema sulfadoxina y pirimetadina y artesunato. La segunda línea, esquema de mefloquina y artesunato. La tercera línea, por el esquema de quinina, clindamicina y primaquina. Para áreas endémicas de malaria por Plasmodium falciparum con resistencia a sulfadoxina y primetadina. La macrorregión amazónica, Cajamarca, Amazonas, Loreto, San Martín y Cayali, ¿no? Para esto hay 2 líneas de tratamiento. La primera línea, la mefloquina con artesunato, y la tercera línea, el esquema quinina, clindamicina y primaquina. La malaria grave es un cuadro clínico muy severo con deterioro de conciencia, anemia severa, parasitemia elevada, que va a conllevar a insuficiencia renal, cardiovascular, hepática pulmonar. Este requiere hospitalización. Signo de gravedad de alarma es el estado febril que proviene de una zona endémica. Definiciones de caso. Un caso probable de malaria grave es aquel que tiene antecedente de fiebre residente procedente de zona endémica de malaria con criterios de gravedad definidos. El caso confirmado de malaria grave por Plasmodium falciparum son los criterios de gravedad más la parasitología de formas asexuadas del falciparum en la lámina de gota gruesa u otro método de diagnóstico. Criterios de gravedad. Se tiene criterios como la postración, cuya definición es debilidad marcada, compromiso de conciencia, escala de Glasgow menor a 14, convulsiones generalizadas, más de una convulsión en 24 horas. La dificultad respiratoria es un edema agudo de pulmón, síndrome de dificultad respiratoria de adulto. La insuficiencia renal aguda es un adulto con una diuresis menor a 5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. Un niño con una diuresis menor a 12 miligramos por kilogramo por 24 horas, una creatinina mayor a 3 miligramos por decilitro. Hipoglicemia, una glicemia menor a 60, una anemia aguda severa, un hematocrito menor a 21, una hemoglobina por ende menor a 7. Hiperparasitemia de más de 4 cruces, es decir, más de 100.000 parásitos y más del 5% de glóbulos rojos con formas asexuadas. Se menciona también hemoglobinuria, ictericia, hipotensión, hiperpirexia mayor a 39, trastornos en coagulación, plaquetopenia menor a 50.000 y acidosis. Otros criterios de alarma relacionados a la malaria grave. Criterios de alarma son vómitos, deshidratación, polipnia. Falta de respuesta al tratamiento después de 48 horas iniciado este. Generalmente, gestantes, niños menores de 5 años, adultos a más, la población en riesgo de realizar malaria grave. Estos grupos hay que tenerlos siempre observados y tener cuidado. El manejo de malaria grave como emergencia médica. La primera opción, derivados de la artemisina. Se debe derivar a un centro hospitalario y se le debe dar vía parenteral, artesonato endovenoso o ampolla de 60-80. La solución debe ser mezclada con dextrosa al 5%. La segunda opción de tratamiento para la malaria grave es administrar quinina. La dosis de carga 20 miligramos diluido en dextrosa o dosis de mantenimiento 10 miligramos diluido en dextrosa al 5 a razón de 10 mililitros por kilogramo de peso. También se puede administrar la clindamicina, como mencionamos en la segunda opción, 10 miligramos por kilogramo, dosis diluida en la dextrosa al 5% y administrar en infusión durante 20 a 30 minutos cada 12 horas. El monitoreo laboratorial en los casos de malaria grave o los exámenes de laboratorio que se deben realizar: gota gruesa cada 12 horas, glicemia hasta que se tolere el tratamiento bioral, hemograma y recuento plaquetario según la evolución. Creatinina obligatorio, una oliguria cada 24 horas, bilirrubina al ingreso y de acuerdo a la evolución, radiografías de tórax, haga electrolitos para lo de la acidez. Manejo de las complicaciones. Para la malaria cerebral, al examen físico habrá rigidez de nuca, espasticidad, hiperreflexia, descerebración, decorticación, trastornos de movimientos y conjugado de los ojos. Puede haber bruxismo. Se instala el tratamiento malárico inmediatamente. La vigilancia neurológica se deberá hacer con la escala Glasgow. Se deberá realizar una punción lumbar para descartar otras condiciones como la meningoencefalitis. Si en caso haya una convulsión, se le dará diazepam o fenitoína. El edema agudo del pulmón puede aparecer días después del tratamiento, esto por sobrecarga de líquidos. Signos de alarma para esta condición: taquipnea, disnea, diaforesis crepitante, sibilancia, tiraje y obnubilación. El tratamiento para el edema agudo pulmonar: ponerle al paciente en exposición semisentada, oxígeno, administración de diuréticos, furosemida, medir la presión venosa central, manejo en UCI, ventilación mecánica, drogas inotrópicas. Para evitar la sobrehidratación se le debe al paciente suspender los fluidos, darle furosemida y la hemofiltración.
Puede haber otra complicación, la insuficiencia renal aguda, hiperparasitemia, ictericia y hipovolemia, disminución del flujo urinario menor a 400 mililitros cada 24 horas. En este se evalúa el flujo urinario menor a 0,5 miligramos por kilogramo de peso cada hora, creatinina mayor a 3 miligramos por decilitro. El tratamiento para este, descartar hipovolemia, deshidratación con solución salina, darle diuréticos y dopamina. Dieta renal, evaluar una posibilidad de falta de respuesta a la factibilidad y riesgo-beneficio del diálisis peritoneal o hemodiálisis. En caso de la hipoglicemia, este puede darse por la terapia por quinina o por el embarazo en sí. Una glucosa menor a 60 no dará el diagnóstico. Los signos que se presentarán es de ansiedad, disnea, diaforia, oliguria, convulsiones cómodas. El tratamiento para este dextrosa 4 ampollas de 33 en bolo, dextrosa 10 en infusión de mantenimiento y el control de glicemia se realizará cada 8 horas hasta normalizarla y luego cada 24 horas hasta el día de alta. La hiperparasitemia está definida como la relación entre la parasitemia y severidad de la malaria. Esta también es una complicación. Este es un aumento de la densidad asociada a un alto riesgo. El 5% de eritrocitos parasitados. Alta densidad mayor de 5.000 o de 50.000 parásitos por microlitro de sangre. Presencia de esquizontes en sangre periférica. El tratamiento antimalárico por intravenosa y transfusión si la parasitemia es mayor a 10%. En cuanto a la anemia, esta puede ser microcítica o normocítica, puede aparecer signos cerebelosos o cardiopulmonares con ritmo de galope, edema pulmonar, el hematocrito menor de 21, por ende una hemoglobina menor a 7 gramos. El tratamiento, llegar a una hemoglobina mayor a 7. Y bueno, la transfusión de una unidad de sangre lleva a un aumento de hemoglobina de 1 a 1,5 gramos por decilitro. Con respecto a la organización de servicios para la atención de malaria no complicada en los niveles de atención y su capacidad resolutiva. El primer nivel de atención, la malaria no complicada, inicio de una o el inicio de complicada. En este nivel se tendrá que atender estos dos tipos. El primer nivel estará dotado de sulfadoxina, primetraína, artesunato, mefloquina, quinina, clindamicina y primaquina. Se hace referencia en sospecha clínica de malaria grave. En el segundo nivel de atención, sí ya se podrá hacer la colocación, por ejemplo, de un nasogástrico, y será referencia cuando no se dé un tratamiento. Y en el tercer nivel, por supuesto, ya es un manejo de UCI. Las disposiciones complementarias en la atención curativa del enfermo con malaria. Con respecto a la administración de tratamiento, todo paciente que inicie tratamiento debe registrar en el libre registro y seguimiento. Se debe supervisar las dosis de antimaláricos en una tarjeta de control y la administración es responsabilidad exclusiva del personal de salud. Los promotores de salud administran medicación también con supervisión del personal de salud. Las disposiciones complementarias, la consulta médica, atención enfermería y entrevista con el servicio social. También conlleva la visita domiciliaria, control de colateral, el seguimiento parasitológico y el seguimiento de la eficacia del tratamiento. Con respecto al segundo nivel de atención, este tiene capacidad de manejo para los casos de malaria no complicada y grave. Tratamiento antimalárico por vía enteral y parenteral. Estos disponen de cloroquina, sulfadoxina, primetadina, metfloquina, artesunato, quinidina, clindamicina y primaquina. Los procedimientos incluyen también colocación de sonda, como mencionamos, administración intramuscular, canalización de vía. Y se hará referencia a un tercer nivel cuando exista falta en respuesta al tratamiento, compromiso general, necesidad de soporte intermedio, monitoreo por unidad de terapia intensiva o la UCI. El tercer nivel de atención. Este tiene capacidad para el manejo de malaria no complicada o grave en una unidad de terapia intermedia intensiva. La administración de tratamiento. Todo paciente que inicie tratamiento debe ser registrado, por supuesto, en el libro de registro y en el de seguimiento. La administración de tratamiento antimalárico supervisado, registrándose las dosis en la tarjeta. Control de asistencia. La administración de tratamiento antimalárico en forma diaria. La administración del tratamiento es responsabilidad del personal de salud, la enfermería o del personal de salud que se designe en esta actividad. Consultoría médica. Es responsabilidad del médico efectuar y verificar el diagnóstico del caso, calificar la gravedad, decidir el esquema, vigilar la evolución y determinar la condición de egreso. Se le realizará una consulta médica al inicio y al finalizar el tratamiento. Debe de establecerse una armoniosa relación médico-paciente. La atención de enfermería. La atención se efectuará al inicio del tratamiento con el objetivo de planificar con el paciente el cumplimiento del esquema. La entrevista del servicio social es al inicio del tratamiento y se realizará una entrevista con el enfermo con el objetivo de evaluar el riesgo social, riesgo de interrupción o abandono del tratamiento. La visita domiciliaria también se realizará al inicio del tratamiento con el objetivo de reforzar la alianza terapéutica entre el servicio y el paciente. El control de colaterales serán estos examinados y entrevistados clínicamente en búsqueda de buscar síntomas compatibles comunes con un febril. Las reacciones adversas a los médicos, a los fármacos.
reacciones adversas, medicamentos. La farmacovigilancia, estas pueden ser frecuentes y es responsabilidad del personal de salud prevenir, diagnosticar y brindar una adecuada atención a los pacientes que las presenten. El seguimiento. Todo paciente tratado deberá ser evaluado clínicamente y controlado mediante exámenes de laboratorio con la finalidad de detectar precozmente la falla del tratamiento. La eficacia del tratamiento o de los esquemas se efectuará realizando un protocolo de evaluación de eficacia del tratamiento antimalárico y del tratamiento de malaria para plasmodium falciparum no complicado. Falla del tratamiento. Se denomina falla de tratamiento cualquiera de las siguientes condiciones: la persistencia o reaparición de las formas asexuadas después del tercer día inicial del tratamiento, persistencia o aparición de formas asexuadas durante el control, presencia y persistencia de signos clínicos de malaria y formas graves luego de tener la seguridad y una adecuada y estricta supervisión. El hallazgo aislado de gametocitos de Plasmodium falciparum no indica falla terapéutica. La información general, epidemiológica, operacional y logística. El objetivo de esta será identificar y estandarizar la información, identificar los espacios geográficos más vulnerables dentro de las áreas de riesgo. Localización de casos. Identificar el 100% de febriles residentes en zonas endémicas. Efectuar barridos semáticos al 100% de la población en alto riesgo. Previa delimitación geográfica del área problema en la situación de brote. Identificar el 100% de febriles de los colaterales del caso de malaria. Las metas de nivel de exploración según estratos de riesgo son bajo riesgo, menor a 1 por 1000, 5% en su población de riesgo y demanda; mediano riesgo, menor a 10 por 100.000 y 15% de su exploración en su población; muy alto riesgo alto, riesgo mayor a 10 por 100.000, 30% de la exploración en su población. Perdón. Diagnóstico de casos. El examinar 100% de febriles identificados a través de métodos estandarizados e implementados. Administración de tratamiento. Administrar supervisado el esquema de tratamiento farmacológico el 100% de los casos diagnosticados. El seguimiento y el control de gota gruesa al 100% de los pacientes con malaria que iniciaron el tratamiento según el tipo del Plasmodium. La consulta médica también al 100% de pacientes en tratamiento. Atención social al 100% de los casos. El instrumento de registro. Los instrumentos son utilizados para el registro continuo de la información básica y de las acciones de prevención. Estas son el libro de registros febriles, casos de malaria del promotor de salud, libro de registro de seguimiento de pacientes con malaria, libro de registro de muestras para investigación de diagnóstico para la investigación diagnóstica de malaria, el libro de registro de febriles en general, cuya información constituye el trazado a nivel local en el comportamiento de las enfermedades febriles de la zona. Instrumentos de información son aquellos instrumentos de la situación operacional y epidemiológica de la malaria con variables diferenciales, las que son el informe operacional mensual de la malaria, evaluación del estudio corto de tratamiento, informe trimestral de la vigilancia de la falla de tratamiento y el informe trimestral de supervisión de la técnica indirecta del control de diagnóstico de malaria. Las condiciones de ingreso al tratamiento en estudio de cortes. Un curado es aquel paciente que ha cumplido el tratamiento y último control de laboratorio ha sido negativo. Fallecido aquel que fallece durante el tratamiento o seguimiento. Falla terapéutica cuando se ha cumplido con el esquema completo de tratamiento y no se muestra mejoría clínica ni de laboratorio, persistiendo y reapareciendo la parasitemia. Abandono cuando el paciente no completa el tratamiento. Estudio de cortes de malaria por Plasmodium vivax. Sean excluidos de esto mujeres gestantes, niños menores de 1 año, personas alérgicas, personas con problemas mayores como inmunodeprimidos. Estudios de cortes para Plasmodium falciparum sensibles a sulfadoxina, prometadina y artesunato. Son excluidos personas que presenten reacciones adversas medicamentosas. Pacientes con problemas mayores, otra vez inmunodeprimidos. Los estudios de corte resistente a sulfadoxina y prometadina o artesunato. Son excluidos personas alérgicas a sulfas y que presenten reacciones medicamentosas adversas, personas con problemas mayores, y en el esquema no están indicados los gestantes ni los niños menores a 1 año. El flujograma de localización y atención de febriles en servicios generales de salud. Cuando se localiza un febril, ya sea intramural o extramural, se le hace el examen de gota gruesa y frotis, contra otras pruebas. Si es que es positivo, es un caso confirmado e inicia tratamiento. De ser negativo, se hace una revisión de la historia clínica del febril y de acuerdo a esto se podrá determinar si podría ser un caso probable. Siendo este el caso, se le da tratamiento farmacológico. En caso no lo sea, se investigan otros diagnósticos. El procedimiento de obtención para la gota gruesa se obtiene una muestra de sangre periférica y se prepara 2 clases de películas, una gruesa y una delgada, para el examen por microscopio directo. La gota gruesa está conformada por su
este, glóbulos rojos, los que son deshemoglobinizados, donde la coloración IEMSA. Esta concentración de glóbulos rojos facilita la detección de los parásitos. El frotis consiste en una capa delgada, la cual facilita la observación de las características morfológicas de los parásitos. Después de que los datos sean registrados en forma apropiada, la muestra se procesa de la siguiente manera. Se sostiene la mano izquierda del paciente con la palma hacia abajo, seleccionando el tercer dedo a partir del pulgar. Se limpia el dedo, se seca el dedo, se sostiene y se presiona suavemente, presión sobre el dedo para permitir que salga la sangre que previamente fue punzada con la lanceta. Se colecta la sangre de la siguiente manera: se aplica presión suave sobre el dedo para extraer la primera gota, la cual se desecha. Luego se presiona nuevamente el dedo y se colecta la segunda gota, que es más pequeña que la primera, en el centro de la lámina para realizar el frotis. Se limpia la sangre restante del dedo con una torunda de algodón y indicar al paciente que presione la torunda para evitar que siga sangrando. Descripción de la gota gruesa y el frotis. Una vez obtenida la muestra, se realiza la gota gruesa de la siguiente manera, ¿no? Como hemos mencionado, se coloca la gota de sangre en un portaobjetos, la segunda gota, la primera se desecha. Se utilizan los ángulos de la segunda lámina para esparcir la gota de sangre para formar, hasta formar una gota gruesa, ¿no? Ahí se observa cómo se va ampliando, se extiende la gota de sangre. Ahora para el frotis se utiliza la misma lámina auxiliar, se pone en contacto con la superficie que contiene la gota, se hace correr un ángulo de 45 grados. Ahí se observa la angulación y se extiende. Se debe asegurar que hay un contacto parejo con la superficie de la lámina todo el tiempo para que se esparza la sangre de manera homogénea. Aquí se tiene un frotis homogéneo y fino, se observa en la imagen. Ahora, luego se deja secar el frotis. Se rotula con lápiz de carbón suave, escribiendo en la parte más gruesa el código, el número y la fecha de la muestra. Si no existiera centro diagnóstico, se envuelve la lámina seca y se envía a un laboratorio de referencia. La segunda lámina utilizada para esparcir la sangre puede ahora ser utilizada en el siguiente paciente, y la segunda lámina limpia del paquete será utilizada como lámina extensora. El frotis se usa como herramienta auxiliar para diagnosticar y diferenciar las diferentes especies. El secado de las muestras hemáticas. Las láminas con muestras de sangre deben permanecer horizontalmente, lo que va a permitir que la gota gruesa esté en un mismo nivel y seque uniformemente. Ahí se observa una lámina con la gota seca. Se protegen las muestras con ayuda de pequeños mosquiteros para alejar a dípteros u otros insectos. En climas húmedos, la autofijación de muestras ocurre muy rápidamente, por lo tanto deben ser coloreadas cuanto antes, un plazo mayor a 3 días. Cuanto un largo almacenamiento es inevitable, se deben de precolorear dentro de las 24 horas con el método Walker para evitar la fijación y contaminación por hongos. Algunos errores en la preparación de las muestras hemáticas. Uno es la mala posición de las muestras. Otra es que se tome mucha sangre. Si se obtiene demasiada sangre, al colectar la gota gruesa, la coloración puede quedar muy azul o muy básica. Aunque se saque poca sangre, por ende, no habrá suficientes células por campo y no se examinará la suficiente cantidad de sangre. Lámina con grasa. La sangre se esparcirá irregularmente, lo que hará difícil el examen. Y si el borde de la lámina extensora es irregular, el frotis será esparcido irregularmente, afectando por supuesto la calidad del frotis. El frotis demasiado grande o la gota gruesa mal ubicada, entonces no podrá ser visto fácilmente. Otros errores: dejar las láminas expuestas a moscas, cucarachas u otros insectos que se alimentan de sangre seca. Realizar la gota gruesa y frotis en muestras de sangre en láminas mal seleccionadas o rayadas. El secado irregular de la gota gruesa también es un error común. Métodos de diseminación de determinación de la densidad parasitaria. El sistema de cruces o método simple cuantitativo, usado rutinariamente, permite determinar el número de parásitos presentes por microlitro de sangre mediante la suma total de parásitos observados en 100 campos, con un aumento a 750 por 100 campos microscópicos de inmersión. Una muestra de gota gruesa bien preparada corresponde aproximadamente a 0,2 mililitros de sangre. Si se observa más de 40 parásitos, se utilizará la siguiente escala: de 40 a 60 por 100 campos, una media cruz. De un parásito por campo, por cada 100,
una cruz de 2 a 20 parásitos por cada campo en 100 campos, 2 cruces de 21 a 200 por cada 100 campos, por campo en 100 campos, y 4 cruces más de 200 por campo en 100 campos. El cálculo del número de parásitos por microlitro de sangre se mide comparando el número de parásitos asexuados con el número de leucocitos en la gota gruesa en base a un recuento medio estimado cerca de 6.000 leucocitos. Otros errores comunes: existen variaciones de este número y nos permiten comparaciones razonables, particularmente cuando se comparan densidades de muestras obtenidas sucesivamente del mismo paciente. Para poner en práctica este método se necesitan dos contadores, uno para contar los parásitos y otro para los leucocitos. Se debe aplicar los siguientes criterios. Después de contar 200 leucocitos, 10 o más parásitos han sido identificados y contados, anotar los resultados en los formatos. Registro en términos de número de parásitos por 200 leucocitos. Si después de contar 200 leucocitos, menos de 10 parásitos han sido identificados, contados, continuar el recuento de leucocitos hasta llegar a 500 leucocitos para luego anotar los resultados en los formatos de registro de términos de número de parásitos por 500 leucocitos. En caso de parasitemia alta, realizar el recuento en función de número de parásitos, registrando su recuento hasta 500 y reemplazar su valor en la fórmula con cantidad de leucocitos encontrados. En cada caso, el número relativo de parásitos al número de leucocitos juntados puede ser convertido a parásitos por microlitro de sangre utilizando la siguiente fórmula: número de parásitos por 6.000 entre el número de leucocitos igual a parásitos por microlitro. Tratamiento de casos de malaria grave en los establecimientos de salud. Bueno, si es que el paciente tiene fiebre y signos de gravedad, en caso los tenga, es un caso sospechoso de malaria grave. Entonces se utilizará el manejo de malaria grave. Si no hay signos de gravedad, es un caso sospechoso de malaria grave, se administrará el tratamiento de primera línea. La administración de los derivados de artemisina y uso parenteral. La presentación de artemisina, 70 miligramos polvo más su disolvente, 1 mililitro de bicarbonato sódico. Esto para el artesanato endovenoso. Su administración es una vía endovenosa que se disuelve el bicarbonato en 5 mililitros de dextrosa y se recomienda administrar en bolo. La dosis debe alcanzar la dosis de 17 a 18 miligramos por kilogramo de peso. El arteméter intramuscular. Presentación vía de 1 mililitro de 80 miligramos en solución aceitosa. A la administración, calculando el kilogramo de peso, la dosis se administra en la cara anterior del muslo. Arteméter es un fármaco lipofílico, por lo que se recomienda su uso en la región glútea. Recomendaciones: mantenerla en cuenta para la administración de la quinina. Este fármaco también está contemplado en la terapéutica. Entonces las recomendaciones son utilizar la ampolla de 300 miligramos por decilitro, 2 ampollas, hasta 600 miligramos. Usar infusión continua. Riesgo de arritmias con infusión rápida, sobredosis, hasta tenerlo en cuenta. Utilizar dosis de carga cuando se administra cloroquina. Las 12 y 24 horas previas. Tener cuidado con el riesgo de hipoglucemia en gestantes y insuficiencia renal. Disminuir la dosis a la mitad y en niños a un cuarto de la dosis recomendada. La quinina por vía intramuscular, fraccionar la dosis en dos partes y la duración del tratamiento son 7 días, y hacia ahora lo parenteral, la concentración sérica de 10 a 15 miligramos por mililitro. Se valora mediante la escala de Glasgow, normal de 15 a 13, nubilación de 12 a 8 y coma de 7 a 3. La escala de Glasgow en niños, en la cual se tendrá normal 5, nubilación 4,3. El manejo de malaria, el primer nivel de atención, paciente con criterio de malaria grave, es culpable. En este caso, iniciar el tratamiento y tomar la gota gruesa de prueba rápida. La gota gruesa o tirar rápida que no salga positiva. Entonces es un caso de malaria grave confirmado. Entonces, continuar el tratamiento según la norma técnica para la atención de malaria. Con respecto al flujograma del manejo de malaria grave, un caso probable recibirá tratamiento de artesonato bien venoso. Se observará si es que hay Plasmodium falciparum. En caso sea sí, se repite el examen de diagnóstico y descartar otras causas. Si ya no hay, tratamiento con artesonato bien venoso. Si hay mejoría clínica parasitológica de menos de 25% de parasitemia, continuar con el tratamiento viral. Si es que hay tolerancia, en caso de no identificar fallas, corregir complicaciones, evaluar y manejo intensivo. Control de parasitemia cada 12 horas. Valorar función renal, respiratoria y neurológica. Con respecto al flujograma para los casos de malaria grave por Plasmodium falciparum, caso de malaria, se hace una gota gruesa, se da tratamiento oral permeable, en caso sí, tratamiento con lo conocido, en caso no, tratamiento con vientre muscular según la norma técnica. Luego se derivará y se evaluará a nivel superior de tensión de salud. Eso sería todo con respecto a la norma técnica para el tratamiento, el manejo y la atención de